Ok, entonces el modelo es Mandel-Fleming, en este caso tipo de cambio fijo. Entonces Mandel-Fleming es un modelo que incorpora, además del mercado monetario y del mercado real, incorpora la cuestión de que el país está integrado en una economía global y por tanto va a recibir dólares y también eh, va a sacar dólares de la economía. Entonces, ese hecho de que sale y entra en dólares a la economía puede traer diferentes efectos y el país tiene que decidir, en particular el Banco Central, si va a tener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible. En la clase de hoy vamos a ver el tipo de cambio fijo, es decir, que el Banco Central se compromete a que el tipo de cambio va a estar estable siempre en un solo nivel y cuando haya presiones para que el tipo de cambio aumente o caiga, el Banco Central tiene que intervenir porque se ha comprometido. Entonces, vamos a ver ello. Entonces, en la dirigida tienen ustedes varias ecuaciones. Las primeras, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones primeras son del mercado de bienes, las dos siguientes son del mercado monetario y la última es de la balanza de pagos. Entonces tenemos que hallar la curva IS, la curva LM y la curva de balanza de pagos. Empecemos hallando la IS. Entonces acá voy a poner que esta es la parte A y hallemos la IS. Sabemos que la IS es la representación de los equilibrios en el mercado de bienes y en el mercado de bienes existe una demanda agregada donde tenemos que sumar la demanda de familias, que es consumo, la demanda de empresas, que es inversión, la demanda del gobierno, que es gasto público, y la demanda del sector externo, que es exportaciones netas. Pero además sabemos que exportaciones netas es exportaciones menos importaciones, ¿no? Además tenemos, según las ecuaciones, cómo se comporta el consumo. El consumo se comporta de la siguiente forma: consumo autónomo, más propensión marginal a consumir, por ingreso disponible. Y el ingreso disponible, según lo que veo ahí, es ingreso menos impuestos. Ingreso disponible es ingreso menos impuestos. Y según también las ecuaciones, los impuestos es un porcentaje del ingreso. T es la tasa impositiva, que es un porcentaje. Entonces, ingreso disponible puedo ponerlo como 1 menos T por Y. Entonces vamos a poner acá 1 menos T por Y. Todo eso sería la parte del consumo. Luego la inversión, me dice que la inversión depende de la inversión autónoma y de la tasa de interés. Luego el gasto, me dice que es gasto autónomo simplemente. Y finalmente exportaciones menos importaciones. Entonces voy a copiar la parte de exportaciones, que es X1 por Y asterisco. Y asterisco es el PBI del resto del mundo. X2 por el tipo de cambio, que es E. Luego le restamos las importaciones, que eran menos MI por ingreso disponible. Ya sabemos que ingreso disponible es 1 menos T por Y. Y luego le restamos a ese signo negativo, entonces sería más M2 por el tipo de cambio. Entonces todo eso es la demanda agregada. Pero está muy largo, así que podemos simplificar algunas cositas, o perdón, factorizar algunas cositas. Por ejemplo, acá Y aparece dos veces, entonces podría factorizar y sería C1 menos M1 por 1 menos T por Y, porque aparece dos veces Y. Bueno, acá inversión, luego menos BR más G0 más X y Y asterisco. Acá también tipo de cambio aparece dos veces, así que podría factorizar. Ya está. Luego
también tengo una ecuación del tipo de cambio que aparece ahí. Esa ecuación del tipo de cambio me dice que el tipo de cambio depende de un valor de largo plazo, que es el tipo de cambio E0, es un tipo de cambio a largo plazo, y depende de las discrepancias de la tasa de interés de la economía doméstica versus la tasa de interés del resto del mundo. Entonces, eso reemplazo en la ecuación de acá. Entonces me quedaría C0. Voy a ordenar un poquito acá para que esté todo junto, que son autónomos. C0 más I0 más G0 que estén juntos. Luego le voy a restar menos BR más XY asterisco más C1 menos M1 por 1 menos T por Y más X2 más M2 por tipo de cambio. Y ya sabemos que tipo de cambio es esta ecuación que estoy reemplazando. Ya está. Ahí voy a operar un poquito. Se hace un poco extenso, pero vamos a simplificar en un rato. Esta última parte voy a operar. Sería acá E0 menos X2 más M2 por ρ por R. Y también sería más X2 más M2 por ρ R asterisco. Solamente estoy operando ahí. Luego encuentro que R aparece acá dos veces, así que voy a factorizar esa parte. Voy a volver a copiar esto. Más C1 menos M1, 1 menos T por Y, más X2. Bueno, acá también podría factorizar esto. A ver, sería menos B más X2 más M2 por ρ por R. Y luego sería más X2 más M2. Todo esto. Ya. Entonces, tendríamos toda esa expresión. Igual, verifiquen que esté todo bien. No me equivoco ningún elemento, creo. Siempre es bueno darle una mirada adicional. Y luego, una vez que está factorizado todo bien bonito, recuerdo que en equilibrio la demanda agregada tiene que ser igual a la producción, ¿no? Porque toda la necesidad de los agentes económicos tiene que ser satisfecho por la producción. Entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar y decir que en lugar de demanda agregada pongo y todo el otro lado del signo lo copio idéntico. Ya está. Ahí veo que Y aparece a ambos lados del signo igual, así que voy a llevarlo a un solo lado y sería 1 menos C1 menos M1 por 1 menos T, todo eso por y al otro lado quedaría todo esto. Sería X2 más M2 por todo esto. Ya está. Y sabemos que para graficar en el plano de la ISLM teníamos que dejar solito a la tasa de interés. Entonces voy a ordenar esto. Voy a poner al lado izquierdo del signo igual al componente de la tasa de interés y al otro lado voy a poner todo lo demás de este modo.
Y bueno, de frente acá puedo agarrar este elemento y pasar a dividir acá. Ya está. Y esa expresión es la IS. Vamos a poner IS. Donde todo esto sería el intercepto y todo esto la pendiente, que es negativa. Entonces, hasta ahí estamos bien. Luego vayamos a la LM y para ello tenemos dos ecuaciones, la de oferta y la demanda. Y sabemos que en equilibrio la oferta tiene que ser igual a la demanda. Entonces reemplacemos ahí, tenemos que la oferta es CI más R asterisco. ¿Qué es eso? CI es crédito interno, es toda la cantidad de soles que hay en la economía. Y R asterisco es la reserva internacional, que es toda la moneda extranjera, básicamente dólares, que el Banco Central tiene en sus bóvedas. Entonces, la oferta monetaria es esas dos cosas, toda la cantidad de dinero que hay en la economía en soles y también lo que tiene en dólares o en moneda extranjera el Banco Central. Y en la demanda tendríamos la demanda típica, que es esta. Entonces, en esta parte, lo único que es distinto a, al modelo de tipo de cambio flexible o al modelo de la IS en general es esta parte de la oferta, ¿no? ¿Por qué es distinto? Porque ahora, como el Banco Central se ha comprometido a que el tipo de cambio sea fijo, necesita dólares para poder comprar y vender esos dólares en el mercado y de ese modo poder intervenir y cumplir con su objetivo, con su compromiso de que el tipo de cambio no se mueva. Entonces, por eso es que el Banco Central, además de proveer soles a la economía, necesita tener dólares para poder intervenir en la economía, por el compromiso del tipo de cambio fijo. Ahora lo que queda es ordenar esto para que R también esté solito. Así que voy a acá despejar la parte de R y tendría acá menos CI, menos R asterisco, menos J, inflación esperada, más K por Y. Luego, si ordeno, acá tendría entre J menos inflación esperada más K entre J por Y. Entonces ahí tendría que todo esto es el intercepto, que es negativo, y a este lado la pendiente, que es positiva. Esa sería la LM. Hasta ahí es básicamente lo mismo que el modelo IS típico que se ve, solamente un poquito más grande. Pero ahora viene lo nuevo, que es la balanza de pagos, que vamos a ponerlo rojo, que es la tercera curva en este modelo. Y me dice simplemente que R, que es la tasa de interés doméstica, es igual a la tasa de interés del resto del mundo. Resulta que si fuese tasa de interés mayor a tasa de interés del resto del mundo, sería más rentable invertir en la economía doméstica y por tanto entrarían dólares. Entonces, no es un equilibrio. Si tendríamos al revés, que la tasa de interés doméstica es menor a la tasa de interés internacional, es más rentable poner tu plata en otra parte del mundo, en el extranjero, pues todos se llevarían sus dólares, entonces eso no es un equilibrio. El único equilibrio es donde R es igual a R del resto del mundo, R asterisco, donde quiere decir que es igual de rentable tener tu plata en el Perú, en la economía doméstica, o en el resto, o en cualquier parte del mundo. Entonces, esa va a ser la tercera curva. ¿Cómo graficamos esas tres curvas? En el mismo plano que teníamos en la IS, acá teníamos ER,
Acá teníamos Y. Ahora voy a poner en azul la IS, que ya sabemos que tiene un intercepto acá y tiene una pendiente negativa. Así que sería así. Ahí está la IS. Luego la LM vamos a ponerla en verde. Tenemos que acá el intercepto es negativo y la pendiente es positiva. Así que sería así. Y finalmente en rojo, la balanza de pagos, que dice que la tasa de interés es totalmente constante al nivel de la tasa de interés internacional. Esa sería la balanza de pagos. Y las tres curvas coinciden en un solo punto, en este punto de acá. Y en ese punto quiere decir que los tres mercados, el mercado real interpretado con la IS, el mercado monetario interpretado con la LM y el mercado de dólares o el mercado en general de dinero representado por la balanza de pagos coinciden en un solo punto, están en equilibrio simultáneo y ahí este sería el equilibrio, Y0. Vamos a llamar ese puntito el punto A. Y también acá está la tasa de interés de equilibrio. Entonces, ese es el modelo. Luego nos piden en la parte B identificar las variables endógenas y exógenas del modelo. En este caso, donde hay tipo de cambio fijo. Cuando hay tipo de cambio fijo, las tres endógenas son tres endógenas porque son tres curvas. Van a ser Y, R y R asterisco. Esas tres van a ser las endógenas. Y porque se determina en el mercado real, R se determina en el mercado monetario y R asterisco se determina por la balanza de pagos. Esas van a ser las tres endógenas. Entonces, cuando vayamos a analizar los casos que vienen en la parte C, D, E, F, la pregunta va a ser, ¿qué sucede con esas tres endógenas luego de algún tipo de escenario que nos van a plantear? ¿Qué más? Y las exógenas serían todas las demás, ¿no? Las exógenas son todas las demás variables que están en el modelo. Hay un montón, ¿no? A ver, vamos a ver. Está el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir, la inversión autónoma, el B, que es una sensibilidad, el gasto del gobierno, todas las demás sensibilidades X1, X2, M1, M2, el tipo de cambio de largo plazo es cero, el RO, ¿cuál más? El crédito interno, la sensibilidad K, la sensibilidad J, la inflación esperada. Creo que esas son todas, ¿no? Todas las demás variables van a ser exógenas. Las tres endógenas son solamente Y, R minúscula y R asterisco. Entonces, hasta ahí pregunta, chicos. A ver, entonces tenemos luego el C, D, E, F, 4, ¿no? 4. Voy a copiar este mismo gráfico 4 veces. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Me están dando 4 escenarios. Acá va a ser el D, el E y el F. En el C me está planteando cuál sería el efecto de un aumento en el consumo autónomo. Consumo autónomo es C0, ¿no? Entonces C0 aumento.
en el D que me plantea un aumento de la tasa impositiva. Tasa impositiva es T minúscula, que me dice que aumenta. En el siguiente me dice que la inflación esperada aumenta. Inflación esperada aumenta. Y luego en F me dice que política monetaria expansiva, que sería que la oferta de dinero aumenta. Vamos a evaluar esos casos. Entonces, empecemos. C. Aumenta el consumo autónomo. Lo primero que tengo que hacer es fijarme en dónde aparece el consumo autónomo, en la IS, en la LM o en la BP. Entonces, cuando veo acá, no aparece en la LM, tampoco aparece en la BP, solamente aparece en la IS. En la IS tengo que ver si aparece en el intercepto o en la pendiente. No está en la pendiente, está en el intercepto. Acá, ¿no? Acá está. Pero consume, ¿no? Acá está. Está en el intercepto. Y si aumenta C0, ese intercepto aumenta. Por tanto, la IS se va a mover así. Esta va a ser la nueva IS. Voy a ponerle IS' para decirle que es la nueva IS, ¿no? Y esa IS es paralela a la anterior porque no cambió la pendiente, solo cambió el intercepto. El problema con esa IS es que choca en un punto con la BP, que es ese punto azul que he puesto, y choca en otro punto con la LM. Las tres curvas no están coincidiendo en el mismo lugar. Entonces, no es un equilibrio. Tengo que buscar que los tres coincidan en el mismo punto. Entonces, algo más tiene que pasar acá. Entonces, veamos qué sucede. Si aumento el consumo autónomo, me doy cuenta que el consumo autónomo está en la ecuación del consumo. Entonces, aumenta el consumo. Sabemos que el consumo es parte de la demanda agregada, así que aumenta la demanda agregada. Sabíamos que la demanda agregada tenía que ser igual a la producción, pero como aumentó la demanda agregada, ya no hay esa igualdad, sino que la demanda es mayor a Y. Entonces existe un desequilibrio. Ese desequilibrio que está en el mercado real, porque todas esas ecuaciones que he puesto en azul son del mercado real, se debe corregir con la endógena del mercado real, que es Y. Entonces Y lo que va a hacer es aumentar. ¿Por qué? Porque si las empresas ven que la demanda es mayor a la producción, eventualmente las empresas van a empezar a producir más para satisfacer esa demanda. Entonces la demanda aumenta. Y con eso se corrige el desequilibrio y se regresa a que demanda es igual a Y. Entonces se corrige el desequilibrio y ahora demanda es igual a Y. Sin embargo, voy a borrar esto, pero ya saben que la demanda es igual a Y. Sin embargo, este aumento de Y va a contagiar a otro mercado. Y veo que en las demandas del mercado monetario aparece Y, aparece la demanda. Entonces, si aumenta Y, aumenta la demanda, ¿no? En las ecuaciones, Y aparece en la demanda de dinero. Y tiene sentido porque si hay más producción, hay más transacciones y por tanto es necesario más dinero. Entonces la demanda aumenta. Sabíamos que en equilibrio la demanda tenía que ser igual a la oferta, pero como aumentó la demanda, ahora va a ser demanda mayor a la oferta. Y si hay mucha demanda de dinero, el precio del dinero va a aumentar. Y el precio del dinero es R. Entonces R aumenta. Pero nosotros sabíamos que R tenía que ser igual a R asterisco, ¿no? Eso estaba en la última ecuación que nos dan. Pero como aumentó ahora R, ahora eso ya no va a ser cierto. Ahora R va a ser mayor a R asterisco. Y ese desequilibrio se tiene que corregir de alguna forma. Entonces, veamos. ¿Qué sucede si R es mayor a R asterisco? Es más rentable poner tu plata
en la economía doméstica que ponerla en otra parte del mundo. Por tanto, todos van a traer su plata a la economía más rentable, que es la economía doméstica. Entonces van a entrar dólares, va a entrar dinero. Todos van a traer su plata al Perú. Y si entran dólares, ¿qué va a suceder con el tipo de cambio? Va a caer. ¿Por qué? Porque como entran dólares, van a ser abundantes los dólares y cualquier cosa abundante pierde valor, su precio cae. Entonces, el valor del dólar es el tipo de cambio. Muchos dólares, menos valorado el dólar, cae su precio. Sin embargo, el tipo de cambio no puede caer porque el Banco Central se ha comprometido a que el tipo de cambio sea fijo. Entonces, ¿qué va a suceder? El Banco Central tiene que hacer algo. En este caso, en este contexto, puede comprar o vender dólares. En este ejemplo, lo que le va a convenir es eh, comprar dólares. Comprar dólares. ¿Por qué comprar dólares? Porque si el Banco Central compra dólares, está retirando dólares de la economía, está sacando dólares de la economía, y como va a haber menos dólares, el tipo de cambio va a aumentar. Entonces acá el tipo de cambio va a aumentar. Y esa disminución del tipo de cambio, con este aumento del tipo de cambio, se van a tener que compensar para que el tipo de cambio se mantenga constante. ¿Por qué? Porque se comprometió el Banco Central a que el tipo de cambio va a ser fijo. Y con eso cumple su compromiso el Banco Central. Sin embargo, al momento de comprar dólares, el Banco Central, esos dólares que ha comprado, ahora los tiene que guardar en sus reservas. Entonces, las reservas, que es R asterisco mayúscula, va a tener que aumentar, ¿no? Ha comprado dólares y los va a guardar en sus reservas. Por otro lado, cuando ha comprado dólares, el Banco Central ha tenido que pagar con soles. Y al momento de pagar con soles, en la economía hay más soles, ¿no? Porque el Banco Central le va a comprar los dólares a los bancos comerciales, al BCP, al BBVA, al Scotiabank. Entonces, a esos bancos comerciales les ha comprado dólares, pero el Banco Central les ha pagado con soles. Entonces va a haber más soles en la economía. La cantidad de soles es el crédito interno, ¿no? Entonces aumenta el crédito interno. Y si hay más soles en la economía, el sol pierde su valor. Eso quiere decir que la tasa de interés cae. Y recuerden que acá arriba habíamos visto que la tasa de interés aumentaba y ahora acá aparece que la tasa de interés cae. Esos dos efectos van a compensarse, de modo que la tasa de interés no se va a mover, va a estar en el mismo nivel, y eso va a hacer que cumpla que la tasa de interés nacional va a ser igual a la internacional. Entonces, el desequilibrio que acá se había generado, que R era mayor a R asterisco, se corrige acá abajo, R va a ser igual a R asterisco. Y con eso, la economía llega a un nuevo equilibrio. Eso es la parte analítica, pero ahora regresemos al gráfico. En el gráfico hemos visto que la IS se movía porque el consumo había aumentado, pero ahí tenía que suceder algo más. ¿Qué va a suceder? En la parte analítica hemos visto que el Banco Central se había movido, o sea, había hecho algunas cosas, había comprado dólares, y el Banco Central, yo sé que está representado en la LM, ¿no? En la LM teníamos a la demanda de dinero y a la oferta de dinero. Y la oferta de dinero era básicamente determinada por el Banco Central. En esa oferta estaba R asterisco, estaba crédito interno, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que la LM se está moviendo porque el Banco Central ha modificado su R asterisco
mayúscula y su crédito interno. ¿Cómo se mueve? Se mueve la LM hasta que coincida con las otras dos, con la IS y con la BP. Es decir, hasta este nivel que estoy poniendo en el gráfico. Entonces se mueve de modo de que llega a un punto donde la BP, la IS y la LM coinciden en el mismo punto, que vamos a llamar el punto B. Y en el punto B encuentro que ahora Y de equilibrio es Y1, es decir, Y aumentado. Y la tasa de interés sigue siendo la misma, no se ha movido. Entonces puedo concluir que Y aumenta, que R minúscula se mantiene constante y R mayúscula asterisco, ya vi en la parte analítica que aumentó. Entonces, esa sería la conclusión de este ejercicio. Un aumento del consumo autónomo incrementa el Y, que es la producción, mantiene constante la tasa de interés doméstica y aumenta las reservas internacionales del Banco Central. Y recuerden que todo eso es porque el Banco Central se comprometió a que el tipo de cambio tenía que estar fijo. Notar que la LM se mueve en ese contexto porque el Banco Central está interviniendo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Neighbor no, profesor. Ya, genial. Gracias. Entonces, todos los ejercicios que vienen tienen la misma lógica, lo vamos a hacer ahorita. Y en la PC y en los exámenes en general, en las evaluaciones, básicamente se les pide algo así, ¿no? Conocer el equilibrio y en base a ese equilibrio analizar los efectos sobre las endógenas de algún suceso. En este caso, el del ítem C era que el consumo autónomo se incrementaba. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede con este equilibrio si la tasa impositiva aumenta? Al igual que en el caso anterior, lo primero que tengo que hacer es verificar en qué ecuación está esa variable. Entonces, veo que tasa impositiva no está en la balanza de pagos, no está en la LM, sino está en la IS. Y en particular está en la pendiente. No está en el intercepto, está en la pendiente. Veo que está acá, ¿no? Entonces, si ese T aumenta, por el signo negativo de adelante, disminuye todo eso. Por el otro signo de acá adelante, aumenta. Es decir, la pendiente en valor absoluto está aumentando. Eso quiere decir, vamos a ir al gráfico, que la IS se va a modificar. El intercepto dijimos que no se iba a mover, va a ser el mismo lugar donde empieza la IS, solamente que ahora la pendiente va a ser en valor absoluto más grande, es decir, la IS va a ser más empinada, más parada. Entonces, esa línea entrecortada azul es la nueva IS. El problema ahora es que esa IS choca en un punto con la LM y en otro punto con la balanza de pagos, así que no es un equilibrio. Los tres tienen que coincidir en el mismo lugar. Entonces veamos en la analítica qué sucede. Cuando aumenta la tasa impositiva, aumenta, según las ecuaciones, esa T está en T mayúscula. Entonces, si aumenta T minúscula, aumenta T mayúscula. T mayúscula, ¿dónde aparece? Yo sé que por definición ingreso disponible es Y menos T mayúscula, ¿no? Ingreso disponible es el ingreso después de pagar impuestos. Entonces, si los impuestos, en general, taxes, impuestos, aumentan, el ingreso disponible cae, ¿no?
menos ingreso disponible. Luego veo dónde está ingreso disponible. Ingreso disponible aparece en dos lugares. Aparece en el consumo y también aparece en las importaciones. En la ecuación del consumo, si ingreso disponible cae, cae el consumo. Y sé que si cae el consumo, la demanda agregada cae. Por otro lado, cuando ingreso disponible cae, veo que cae, perdón, la importación, ¿no? Veamos la ecuación de importación. Importación es igual a M1 por YD menos M2 tipo de cambio. Entonces, si Y disponible cae, importaciones cae. Y además sé que importaciones es parte de la exportación neta, es exportaciones menos importaciones. Entonces, si cae M, aumenta exportaciones netas. Y si aumenta exportaciones netas, aumenta la demanda agregada. Y acá tengo dos efectos contrarios. Por un lado cae la demanda agregada y por otro sube la demanda agregada. ¿Cuál es mayor? Por intuición, el mayor debería ser, el que gana debería ser el que viene del consumo. ¿Por qué? Ustedes cuando revisan sus gastos mensuales se van a dar cuenta que gastan mayor parte de sus ingresos en cosas producidas en el Perú, en consumo general de cosas peruanas, en comparación a lo que compran de cosas importadas, ¿no? Gastan más plata en productos de consumo nacional que en cosas que se importan. Entonces, por eso es que la parte del consumo le va a ganar a la parte de la inversión, pero a la parte de la importación, porque gastamos más plata en consumo de cosas nacionales que en consumo de cosas importadas. Por eso gana el efecto del consumo, entonces demanda agregada cae. Sabemos que en equilibrio demanda tenía que ser igual a producción, pero como cayó la demanda, ahora demanda es menor a producción. Entonces, las empresas eventualmente se van a dar cuenta que hay poca demanda, así que van a bajar su producción, de modo de que van a regresar a la igualdad, demanda es igual a Y. Entonces, hasta ahí, todas las ecuaciones eran del mercado real, del mercado de bienes. Pero sucede que si Y cae, eso va a contagiar al mercado monetario. Y aparece en la demanda de dinero. Entonces, si cae Y, si cae la producción, va a caer la demanda de dinero, hay menos producción, por tanto menos transacciones, y si hay menos transacciones, se demanda menos dinero. En equilibrio, demanda y dinero tenía que ser igual a oferta, pero ahora demanda va a ser menor a oferta. Entonces, se está demandando menos dinero. Si poca gente demanda dinero, el precio del dinero cae, la tasa de interés cae. Luego, sabemos que en equilibrio, R, que es la tasa doméstica, tasa de interés doméstica, tenía que ser igual a la internacional, pero resulta que ahora R es menor a la tasa internacional, lo cual quiere decir que es más rentable tener plata en el exterior, te paga más la tasa de interés en el exterior, así que todos se van a llevar su plata al exterior, entonces van a salir dólares. Y cuando salen dólares, escasean los dólares y cualquier cosa escasa aumenta su precio, ¿no? El tipo de cambio aumenta. Sin embargo, el Banco Central no puede permitir que que la tasa de cambio, el tipo de cambio, aumente. Tiene que intervenir. Entonces, el Banco Central lo que va a hacer en este caso es vender dólares. ¿Para qué? Si vende dólares, va a colocar más dólares en la economía y por tanto el tipo de cambio va a caer. Este aumento del tipo de cambio y esta caída del tipo de cambio se van a compensar para que el tipo de cambio mantenga constante.
Y con eso cumple el Banco Central su compromiso del tipo de cambio fijo. Sin embargo, al momento de vender dólares, esos dólares del Banco Central que ha vendido los ha sacado de su reserva, de R mayúscula asterisco. Entonces, sus reservas han disminuido. Por otro lado, al momento de vender dólares, al Banco Central le han pagado en soles. Y si le han pagado en soles, ahora hay menos soles en la economía, es decir, el crédito interno cae. Y como hay menos soles en la economía, escasean los soles y por tanto la tasa de interés aumenta. Y esta caída de R con este aumento de R se van a compensar para que la tasa de interés se mantenga constante y se cumpla el objetivo de que R es igual a R asterisco. Y todo eso ha sucedido gracias a que el Banco Central ha intervenido. Y al igual que en el ejemplo anterior, que el Banco Central haya intervenido quiere decir que la LM se ha movido. En este caso, también se va a mover la LM gracias a que el Banco Central ha intervenido y se va a mover de tal modo de que coincida en el mismo punto con la IS y con la BP, es decir, hasta este punto de acá. Ese punto B es el nuevo equilibrio donde las tres curvas están ahora coincidiendo, lo cual quiere decir que los tres mercados están en equilibrio simultáneo. Y ahí me doy cuenta que Y disminuyó, la tasa de interés se quedó en el mismo lugar y las reservas internacionales cayeron. Entonces, quiere decir que si sucede un aumento de la tasa impositiva, reduce la producción, se mantiene constante la tasa de interés y las reservas internacionales caen. Entonces, esa sería la pregunta D. Ahí tienen preguntas, chicos. Entonces, continuemos. En el siguiente ejercicio me dice, ¿dónde está? Creo que cerré el PDF. Acá está. Dice, ¿qué sucede si la inflación esperada aumenta? Entonces, de vuelta, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde aparece la inflación o la variable que estoy estudiando. Entonces, regresemos a las ecuaciones de la IS, LM y BP. Inflación esperada no aparece en la BP, no aparece en la IS, aparece en la LM. En particular, aparece en este que es el intercepto. Entonces, si aumenta la inflación esperada, se vuelve más negativo el intercepto, lo cual quiere decir que ahora, si la LM empezaba acá abajo, ahora empieza mucho más abajo. La LM se movería así. Entonces, esa línea entrecortada verde es la nueva LM, pero el problema es que no coincide en el mismo punto con la balanza de pagos que con la IS. Entonces, algo más tiene que suceder ahí. Entonces, veamos. Inflación esperada aumenta. Yo veo que la inflación esperada en las ecuaciones que están en el PDF aparece en la demanda de dinero, en la ecuación de demanda de dinero. Si la inflación aumenta,
cae la demanda de dinero. Tiene sentido, ¿no? Si yo creo que la inflación mañana va a ser alta, significa que creo que mañana el poder adquisitivo de mi plata, de mi dinero, va a ser menor, así que me voy a deshacer de mis soles, de mi plata, ¿no? Voy a comprar cualquier cosa, porque si no lo hago, mañana mi dinero va a perder valor. Entonces, eso quiere decir que la gente se deshace de sus dólares, es decir, la demanda de dinero cae. En equilibrio, demanda tenía que ser igual a oferta de dinero, pero ahora la demanda es menor a la oferta. Y si poca gente demanda dinero, la tasa de interés cae. Sin embargo, la tasa de interés sabíamos que tenía que ser igual a la tasa de interés internacional, pero ahora la tasa de interés internacional va a ser mayor a la tasa de interés nacional. Cuando digo nacional es igual a doméstica, ¿no? A la economía que estamos, de la que somos parte, en este caso del Perú, ¿no? Y bueno, si la tasa de interés del exterior es mayor a la tasa de interés doméstica, es más rentable poner tu plata en otra parte del mundo, así que sale en dólares. Y si salen dólares, escasean dólares y por tanto el tipo de cambio aumenta, ¿no? Y ya vimos que cuando el tipo de cambio aumenta, en el ejercicio anterior vimos todo esto, ¿no? Si el tipo de cambio aumenta, el Banco Central no puede dejar que suceda eso. Lo que va a hacer el Banco Central es intervenir. En este caso, lo que va a hacer es vender dólares, al igual que en el caso anterior. ¿Por qué vende dólares? Para que haya más dólares en la economía y eso haga que el tipo de cambio caiga. De modo que este aumento del tipo de cambio, con esta caída del tipo de cambio, se compensen y el tipo de cambio esté constante, fijo. Sin embargo, al momento de vender dólares, el Banco Central sacó de los dólares de su reserva, así que R asterisco cae. Al momento de vender dólares, le pagaron al Banco Central en soles, entonces hay menos soles en la economía peruana, hay menos crédito interno. Si hay menos soles en la economía peruana, hay menos, hay más, pero si hay menos soles en la economía peruana, es más eh, alta la tasa de interés, porque hay escasez de soles. Entonces, este aumento de la tasa de interés con esta caída de la tasa de interés se compensan, de modo que la tasa de interés sea constante y se cumpla esta igualdad, que tasa de interés nacional es igual a la internacional. Entonces, con eso llegamos a un equilibrio. Y ahora regresemos al gráfico. Vimos que la LM se movió desde la línea verde continua hasta la línea verde entrecortada. Y ahora el Banco Central ha intervenido y en los ejercicios anteriores vimos que intervenga el Banco Central significaba que la LM tenía que moverse. Y acá va a suceder lo mismo. La LM va a regresar de la línea entrecortada a la línea que estoy poniendo entrecortada roja. Entonces, el movimiento de la LM verde continua a la LM entrecortada, a la línea verde entrecortada, era porque la inflación se modificó, pero luego la LM regresa a su, a su lugar original porque el Banco Central intervino. Y eso quiere decir que el Y no se ha movido, el R tampoco se ha movido, la tasa de interés no se ha movido, ¿no? Acá no se ha movido nada, acá tampoco. Lo único que se ha modificado es las reservas internacionales que ahora han caído. Entonces, la conclusión es que si la inflación esperada aumenta, no se modifica la producción, no se modifica la tasa de interés. Lo único que sucede es que el Banco Central interviene y eso hace que las reservas internacionales caigan.
Notar de vuelta que la LM siempre se mueve al final porque el Banco Central está interviniendo y el Banco Central aparece en la demanda, en la oferta de dinero, perdón, y la oferta de dinero está dentro de la LM, por eso la LM se mueve. Ok, chicos, ahora vayamos al último, que dice, ¿cuál sería el efecto de una política monetaria expansiva? Es decir, que la masa de dinero, que la cantidad de soles aumente. En este ejemplo, o en este modelo, la masa monetaria no está en la IS, en la IS no hay nada de eso, en la BP tampoco, sino en la LM. En este caso, aparece como crédito interno. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo que aumente la masa monetaria es que hay más soles en la economía. El Banco Central inyecta soles en la economía. Entonces, si hay más soles en la economía, el crédito interno es el que está aumentando. Y si aumenta el crédito interno, este intercepto de la LM se vuelve más negativo. Entonces, al igual que en el caso anterior, si la LM empezaba acá y ahora se vuelve más negativo su intercepto, empieza más abajo, entonces la LM se mueve hacia acá. Pero esa LM tiene un problema que coincide en un punto con la BP y en otro punto con la IS, así que es, no es todavía un equilibrio final, tiene que suceder algo más. Entonces veamos, si la oferta monetaria aumenta, dijimos que es equivalente a decir que el crédito interno aumenta. Entonces, sucede que hay más dinero o hay más oferta que demanda, ¿no? Dijimos que la oferta y demanda de dinero eran iguales, pero ahora hay más soles, hay más oferta de dinero. Y si hay mucha oferta y poca demanda, la tasa de interés cae, ¿no? Poca gente está demandando dinero. Y sabemos luego que debería haber el equilibrio de que R es igual a R asterisco, pero como cayó R, ahora R es menor a R asterisco. Quiere decir que la tasa de interés exterior es mayor a la doméstica, por tanto es más rentable poner tu plata en el exterior, sale en dólares. Y cuando salen dólares, escasean los dólares y cualquier cosa escasa aumenta su precio, el tipo de cambio aumenta. Pero sabemos que no puede aumentar el tipo de cambio, el Banco Central tiene que intervenir. Entonces el Banco Central va a intervenir y en este caso, si no quiere que el tipo de cambio aumente, tiene que vender dólares. Vende dólares para que haya abundancia de dólares en la economía y por tanto el tipo de cambio caiga. Entonces, este aumento del tipo de cambio con esta disminución del tipo de cambio se compensan para que el tipo de cambio sea constante. Pero en el proceso, al momento de vender dólares el Banco Central, ha sacado esos dólares de su bóveda, así que la reserva de dólares cae. Al momento de vender dólares, el Banco Central le han pagado en soles, así que el Banco Central se queda con más soles. Eso quiere decir que hay menos soles en la economía, el crédito interno cae. Si el crédito interno cae, quiere decir que hay menos soles en la economía y por tanto hay escasez de soles y cualquier cosa escasa aumenta su precio, la tasa de interés aumenta. Este aumento de la tasa de interés con esta caída de la tasa de interés se compensan, de modo que se regrese al equilibrio donde R era igual a R asterisco. Entonces, ahí ya llegamos a un nuevo equilibrio. Entonces, gráficamente, el movimiento de la LM a la LM', que es ese movimiento, fue porque hubo mayor oferta monetaria, pero luego el Banco Central interviene y eso se representa con que la LM se mueve de regreso al mismo lugar. Por tanto, como regresó al mismo lugar,
el Y es constante, el R minúscula es constante. Lo único que ha cambiado es que por la intervención del Banco Central, las reservas han caído. De vuelta, notar de que el desequilibrio finalmente se corrige porque el Banco Central ha intervenido y esa intervención del Banco Central hace que al final la LM se mueva, ¿no? En todos los ejercicios, en los 4, el movimiento final ha sido de la LM. ¿Por qué? Porque el Banco Central estaba interviniendo. Eso solamente porque hay el compromiso de que el tipo de cambio sea fijo. Entonces, eso. Notar que en este tipo de ejercicios se puede preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Qué sucede con cada una de las exógenas? ¿Qué sucede si se modifica el consumo autónomo? Si se modifica el consumo, la propensión homogeneidad a consumir, que es C1. ¿Qué sucede si cambia la inversión autónoma, la sensibilidad B, el gasto autónomo, la tasa impositiva, la sensibilidad X1, la sensibilidad X2, el PBI externo, que es el Y asterisco, la sensibilidad es M1, M2, el tipo de cambio a largo plazo, el error, ¿qué más? La sensibilidad K, la sensibilidad J, la inflación esperada, el R asterisco. Es decir, estos mismos ejercicios que hemos hecho, que son 4, podrían, eso, ese mismo estilo de ejercicios se podría hacer para cambios en cualquiera de esas variables. Entonces, en la PC probablemente venga algún ejercicio así. Entonces, traten de seguir la misma lógica que hemos planteado acá. Primero, chequear dónde está esa variable que está modificándose en la IS, el M o BP. Mover esa curva, solamente es una de las 3 curvas la que se mueve inicialmente. Luego, ver cuál es el proceso y una vez que llegamos a que el tipo de cambio quiere modificarse, decir que el Banco Central tiene que intervenir para no permitir que se modifique el tipo de cambio, y eso implica que el Banco Central tenga que vender, comprar dólares, y en ese escenario tiene que modificar sus reservas. Si vende dólares, va a tener que deshacerse de reservas. Si compra dólares, va a acumular reservas. Y además de eso, le van a pagar al Banco Central en soles, o el Banco Central va a pagar en soles, y eso implica que va a haber más soles o menos soles en la economía peruana. Entonces, eso. ¿Tienen preguntas, chicos? No, profesor. Gracias. Ok, chicos. Estamos en semana número... Ya les mandé el solucionario de la PC1, ¿no? Sí les mandé. También tengo las notas. Pensaba entregarles hoy día sus, sus, sus PCs. Así que a la delegada le voy a mandar el Excel con las notas para que no tengan que esperar una semana para saber su nota. ¿Sí? Ok, chicos, eso es todo por hoy. Me quedo conectado unos 5 minutos si tienen preguntas. Y si no, ya nos vemos la siguiente semana, que sería PC. Recordar que la PC de la semana que viene sería sobre este tema y sobre el anterior, que les mandé un video sobre tipo de cambio flexible. Entonces, también tienen que chequear el video que les mandé en un correo. Chicos, nos vemos, cuídense. Gracias, profesor.